Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. No quería dejar pasar este día en que la Iglesia celebra con el título de fiesta a Santa María Magdalena. Y es una fiesta, tiene categoría de fiesta, quiero decir, con una misa propia y con un prefacio propio, incluso desde hace poquito tiempo. Desde aquel año, recordarás, de la misericordia, en el que el Papa Francisco quiso darle a esta fiesta precisamente por la misericordia, precisamente por el perdón, precisamente por el amor al Señor que María Magdalena demostró. Yo creo que además a lo largo del año la liturgia de la Iglesia nos invita a recordar algunas de las figuras que siguieron muy de cerca al Señor. Así recordamos, por supuesto, a la Virgen Santísima, a San José, a los apóstoles, a esos personajes a Zaqueo, a Juan Bautista, a María Magdalena, que estuvieron muy cerca del Señor, que le conocieron, que le trataron, que pudieron escucharle, que incluso fueron protagonistas, incluso a ellos mismos les hizo el Señor los milagros. Por ejemplo, pienso en Simón de Cirene, por ejemplo. Y pienso que además hacer memoria de los santos constituye siempre un incentivo para revitalizar la propia vida cristiana, mirando a quienes, hombres y mujeres, con su ejemplo y con su intercesión, ahora nos invitan a nosotros, pueblo de Dios, a contemplar el futuro con esperanza segura. Esto es importante, porque ellos nos han manifestado, nos han demostrado a través de sus propias vidas cómo la fe en Cristo, al que conocen, la fe en Cristo, la esperanza puesta en la resurrección del Señor, en su encarnación, a ellos les hace felices, es más, les hace conseguir, les hace entender el cielo. Pero por eso esta figura de María Magdalena, quería el Papa entonces, que esta figura esté muy presente como en la vida de piedad de la Iglesia, como una santa discípula del Señor. ¿Qué sabemos de María Magdalena? Pues si coges el Evangelio, aparece en varios momentos como una mujer que era una gran pecadora, incluso se habla de 7 demonios, pero que al conocer al Señor su vida se transforma absolutamente. Tanto es así que María Magdalena, y este es el título que la Iglesia quiere recordarnos, es la primera persona que ve a Jesús resucitado, que anuncia mejor la resurrección del Señor, cosa tan importante que constituye nuestra fe. Irrumpe en el Evangelio con la fuerza de quien ama profundamente y desea amar siempre más. De hecho, como te digo, el Evangelio nos habla de una mujer a la que el Señor había expulsado 7 demonios, una afirmación que se refiere a situaciones dolorosas, físicas y morales, ¿no? En cualquier caso, el sufrimiento, ese sufrimiento tremendo que ella tiene por sus pecados y por lo que ha sufrido, por lo que hay detrás, lo condujo a Cristo. Y desde entonces ella no miró más atrás. Comprendió que su caminar solo tenía sentido ya si ella se gastaba al servicio de Cristo y de los demás.
Cristo la libera de sus males y entonces se muestra grande y generosa ante nuestros ojos. En la cruz, junto a la cruz, María Magdalena nos ofrece una lección de fortaleza y, acudiendo a la tumba del crucificado, no permite María, de hecho ella no podía entender o no podía aceptar que Jesús estaba muerto, pues en la cruz, junto al sepulcro, María no permite que la esperanza se apague en el mundo. Fue, por tanto, una gran discípula. Si coges el Evangelio de la misa de hoy, de este día de Santa María Magdalena, leerás algo que ya seguramente lo has escuchado muchísimas veces. Te leo. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer. Primer día de la semana, para los judíos el domingo. Para nosotros es el día culmen. Cuando aún estaba oscuro, dice. Cuando aún estaba oscuro. Ella no quiere esperar ni siquiera que amanezca el día. Y vio la losa quitada del sepulcro. Cosa que ya le extraña, porque era una losa muy pesada. Echó a correr. Y fue donde estaba Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, San Juan, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ella es la primera que anuncia que ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y añade: estaba María fuera junto al sepulcro, llorando. Y mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. María se queda junto al Señor, anuncia a los apóstoles que no lo encuentra, vuelve y se queda junto al sepulcro. ¿Y qué hace María? Llora. Solo llora. Porque amaba tanto a Jesús que no podía entender esto que estaba pasando. Y de su corazón solo salen esas lágrimas de dolor, de sufrimiento. He perdido al Señor, no está. Se lo han llevado, no sé, no acierta a saber qué está pasando. Pero no lo encuentra. Llora. Ella iba con la intención de ayudar, o sea, de terminar aquella labor también que no habían podido terminar el viernes, de amortajar bien y de limpiar bien el cuerpo del Señor. Iba a estar con Jesús, iba a estar. Es muy bonito pensar, ¿no? Es decir, bien sabes que la teología nos dice que en el cuerpo de Jesús muerto también es Dios, y el alma de Jesús, lógicamente, pues también es Dios, pero que ese cuerpo es venerado. Es venerado. Esto es importante porque ese cuerpo es, en el caso de Jesús, es Dios, pero es que en el cuerpo de un hombre ha habitado Dios. Y ahí el respeto a los difuntos y a los cuerpos de los muertos. Pero bueno, esto es otro tema. María llora. Amaba tanto a Jesús porque ¿qué es lo único que le sale? Llorar. Y seguramente la piedra quitada, María miraba de vez en cuando al sepulcro, como si escudriñando en aquel sepulcro, pues de pronto apareciera el Señor, con la esperanza. Y en un momento dado ve allí a dos ángeles sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del sitio donde estaba Jesús. Había estado. Como haciendo guardia. Sus ángeles te acompañarán. ¿Tú tienes devoción a los ángeles? ¿Tú les pides cosas? ¿Son tus amigos? ¿Veneras a tu ángel de la guarda? ¿Sientes que te protege? No olvides, ellos veneran al Señor en el Santísimo Sacramento.
ellos están pendientes de ti, especialmente tu ángel de la guarda. Ellos acompañan al Señor siempre, dando gloria a Dios. Ellos nos ayudan a tener buenos pensamientos, nos protegen del peligro. Bueno, pues allí estaban aquellos dos ángeles. Y cuando ven a María, que está llorando, le dicen, te sigo leyendo: mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Me suena incluso esta frase como a consuelo, ¿verdad? ¿Por qué lloras? Claro, ellos sabían que no había ningún problema, pero ella no. Por eso le preguntan, ¿por qué lloras? Ella les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Se han llevado a mi Señor. Ella está desconsolada, María Magdalena. Se han llevado a mi Señor. Y dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie. Pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. La pregunta repetida, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella lo confunde con el hortelano. Es interesante. El Señor se deja ver, pero se deja ver, quiere que le reconozcan cuando Él quiere. Le pasa a los apóstoles que estaban remando, estaban en la barca y ven al Señor que está en la orilla. Es el Señor, le dice Juan a Pedro. Los dos de Emaús caminan con él y no lo reconocen hasta el partir el pan. María Magdalena, que le conocía, que había estado tanto con él, tantos años, que perfectamente no lo reconoce. Piensa que es el hortelano. Quizás es la fe en la resurrección. Aquellos dos apóstoles habían vuelto a su trabajo, los apóstoles, como diciendo, esto se ha acabado. Y por eso cuando ven al Señor al principio, desesperanzados y tristes, no lo reconocen. Los dos de Emaús iban tristes, todo había acabado, se van de Jerusalén y escuchan la palabra del viandante, del peregrino que va con ellos hasta que les remueve el corazón cuando ven ya con el corazón encendido, como ellos dicen, ardía mi corazón, parte el pan. Nosotros somos partícipes de la Eucaristía y vemos que el Señor parte el pan. No vemos a Dios, vemos el pan, pero es Dios. ¿Cómo es nuestra fe? Acreciento mi fe cuando yo me acerco a comulgar, porque sé que estoy recibiendo a Jesús con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Lo creo firmemente. María Magdalena no ve al Señor, ve a alguien que cree que es el hortelano. Y entonces dice el Evangelio de una manera muy bonita, ¿no? Uno lo ha reconocido al partir el pan. María lo reconoce cuando el Señor le dice su nombre. Y Jesús le dice, después de lo que te he leído, María. Ella se vuelve y le dice, Rabuni, que significa maestro. Es definitivo. En el momento en que María escucha de labios del Señor su nombre, ella lo reconoce. María. Y lo reconoce, además, es bonito pensarlo, lo reconoce no solamente como su amigo, como alguien al que amaba, sino como su maestro. Por tanto, alguien en quien confiaba, alguien del que había aprendido tantas cosas, alguien del que de alguna manera era como para ella maestro y padre. ¿Por qué busca tanto al Señor? Porque le quiere profundamente, porque es un maestro que enseña con humildad, porque es un maestro que enseña con convicción, porque es un maestro que ama a sus discípulos. María se sentía amada
profundamente amada por el Señor. Y me pregunto, ¿tú te sientes amado, amada profundamente por el Señor? Y entiendes que el Señor te está enseñando continuamente a través de muchas cosas, de tu oración, del sacerdote, de la confesión, de la Eucaristía, de lo que sea. El Señor, te sientes amada por el Señor, amado por el Señor. Rabuní. Y sigue diciendo el Evangelio después. No me retengas, le dice Jesús, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. Y María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto. Por tanto, María es la primera que anuncia, es la apóstol de los mismos apóstoles, como dice en la misa el prefacio. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y dándole vueltas a esto otra vez, porque estás sin Jesús. Sin Jesús no estamos bien, decía San José María. Y en el día de esta fiesta, de esta litúrgica, dice el sepulcro, comentaba en una meditación San José María, hace ya muchos años, el sepulcro vacío. María Magdalena llora hecha un mar de lágrimas. Necesita al Maestro. Había ido allí para consolarse un poco estando cerca de él, para hacerle compañía, porque sin el Señor no merece la pena ninguna cosa. Persevera María en oración, le busca por todos los sitios, no piensa más que en él. Hijos míos, frente a esta fidelidad, Dios no se resiste, para que tú y yo saquemos consecuencias, para que aprendamos a amar y a esperar de verdad. María no lo reconoce, pero persevera. ¿Cuántas veces me parece a mí, que el Señor, vamos a decirlo así, como que nos ha abandonado? No le vemos. Podemos sentirle como muy lejos. Muy lejos. Y tenemos la tentación de dejarlo. La tristeza de decir, no, quizás no que Dios me ha engañado, pero sí que me ha abandonado. Resuena el grito tremendo de Cristo en la cruz, que dirigiéndose a su Padre le dice, ¿por qué me has abandonado? Pero fíjate que ese momento en el que se ve la humanidad santísima del Señor con más claridad, pues el Señor persevera en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Tú y yo notamos de vez en cuando, ¿no?, que el Señor está lejos. ¿Perseveras en tu oración? ¿Perseveras en la confianza que puedas tener con el Señor? ¿Perseveras en tu fe? Sabiendo que aunque parezca, entre comillas, que Jesús te ha abandonado, no te ha abandonado. Está a tu lado y te mira con cariño. Quizás está en el silencio, esperando que tú perseveres en tu oración, que tú perseveres, y yo, en la confianza en Dios, que tú no dejes de pedirle al Señor, que tú no dejes de quererle, evidentemente. María en oración. En un primer momento, como te decía, no lo reconoce, pero persevera. Solo cuando escucha su nombre, con el acento quizás personalísimo con que Jesús se dirige a cada uno, reconoce al Salvador. Y ella, la primera entre los discípulos que vio al resucitado, se le confía el primer anuncio de la resurrección. Un mensaje, piénsalo, que no ha cesado de difundirse desde entonces en el mundo. Una preciosa responsabilidad que ahora recae
en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor se sirve de otras personas para llamarnos a cada uno por su nombre y comunicarnos también el encargo de darle a conocer a otras gentes? El Señor se sirve de ti y de mí, hombres y mujeres enamorados de Dios, que queremos amarle y seguirle. Fíjate además, en las mujeres del Evangelio, María Magdalena, Marta, María de Betania, Juana, Susana, Salomé, sirven al Señor con una lealtad que no siempre demostraban los discípulos. Ellas incluso acompañan al Señor por los senderos de Palestina, siempre están en un segundo plano, lo alojan en su hogar, lloran a su lado camino de la cruz, están junto a la cruz del Señor. A mí me parece que esto creo que te ayuda, y tú que me escuchas también, mirando a la mujer, mirando a María Magdalena, tú, quienes sois mujeres, es el ejemplo también para entender que el Señor os ha convocado a contribuir a la misión de la Iglesia, con vuestra inteligencia, con vuestra sensibilidad, con vuestra fortaleza, con una piedad y con un celo apostólico y afán de servicio que es propio también del genio femenino. Tú, mujer, madre, esposa, hija, piénsalo, porque el Señor está a tu lado y confía tanto en ti, como confió tanto en María Magdalena y en Marta y en María, la de Lázaro, y en su madre Santa María. Por supuesto. María Magdalena quiere servir a Dios y lo hace a través también como buena hija de Dios en la Iglesia. Ella pone sus ojos en Cristo, le sigue de cerca por los caminos de la tierra, con fidelidad total, incluso cuando los demás huyen. Ella no huye. María Magdalena no se acobarda. Le da igual lo que piensen, le da igual lo que digan, le da igual lo que pueda pasar a ella. No deja a su maestro. Por eso andaré inquieta hasta que llega el momento de ir al sepulcro. Poder ir al sepulcro. Es muy bonito el prefacio que se creó para esta fiesta, que quiero leerte. Empieza el prefacio como todos ellos, ¿verdad? En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación aclamarte siempre, Padre Todopoderoso, etc. Y ya entra en el contexto, en el texto propio del prefacio, la razón de esta fiesta, y dice así de una manera, creo que muy hermosa: el cual, se habla de Cristo, se apareció visiblemente en el huerto a María Magdalena, pues ella lo había amado en vida, lo había visto morir en la cruz, y lo buscaba yacente en el sepulcro, y fue la primera en adorarlo, resucitado de entre los muertos, y él la honró ante los apóstoles con el oficio del apostolado, porque la buena noticia de la vida nueva para que la buena noticia de la vida nueva llegase hasta los confines del mundo. A mí me parece que está muy bien hecho, muy bien construido. Y de entrada dice algo que nos sirve, ¿no? Por lo que estábamos hablando en esta oración nuestra, pensando en María Magdalena. Ella lo había amado en vida. El encuentro de Jesús con María Magdalena desde el principio fue un encuentro de conversión. El Señor, fíjate, se apoya en una mujer para que sea apóstol de los apóstoles, que había sido una pecadora. Una pecadora. Señor, siempre me hace pensar, ¿no? ¿Cómo puedes apoyarte tú en mí si soy un pecador?
¿Cómo puedes confiar en mí, Señor, si te he ofendido tantas veces? Y desgraciadamente te sigo ofendiendo. Y sin embargo el Señor confía en nosotros, como lo hizo con María Magdalena. ¿Por qué? Porque Jesús ama. Porque tú, Señor, nos amas profundamente. Aunque yo sea un pecador. Me amas, Señor, desde la entraña más profunda de tu corazón. Porque tú me has creado. Porque tú me has dado el don de la vida. Me mantienes en el ser. Porque tú, Señor, me has redimido. Me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice San Pablo. Y esto me conmueve. Y esto que me mueve. Y me lleva a amarte más. Ella lo había amado en vida. Lo había visto morir en la cruz. Qué terrible para María Magdalena, con el amor que tenía el Señor, por supuesto para la Virgen que estaba ahí presente y para San Juan. Qué terrible ver cómo muere. Pero está allí. Y hay muchos que están vilipendiando al Señor. Ella se queda. No podía no estar con alguien al que amaba. Lo ve morir en la cruz, dice. Y fue la primera en adorarlo, resucitado entre los muertos. No espera. Fíjate qué bonito es, porque en el corazón de María latía la esperanza. No me puedo creer que el Señor haya muerto. O que esto acabe aquí. Lo había visto muerto. Y de hecho ella ayudó a bajarlo. Y lo ayudó al sepulcro. Pero no puede, ella piensa, esto no puede acabar aquí. Por eso va otra vez al sepulcro. Sí, para terminar de hacer la faena que había hecho, pero sobre todo porque confiaba que algo tenía que pasar. Algo tenía que pasar. Claro, se vuelve loca de alegría cuando ve a Jesús resucitado vivo. Intenta agarrarlo, no me toques, el no me tangere, vete a los míos y diles que. Fue la primera en adorarle. Claro, es que no podía ser de otra manera. Oye, tú y yo adoramos al Señor. Vamos corriendo a adorar al Señor. ¿Es nuestra vida una vida de adoración? Él la honró ante los apóstoles y le dio el oficio del apostolado para que diera la buena noticia al mundo. Al fin y al cabo es lo que nosotros tenemos que hacer. Dar la buena noticia al mundo, que Cristo ha resucitado. Pero tenemos que ser hombres y mujeres que amemos profundamente a Dios. Sí, seguramente te miras, yo me miro también, y siento que soy muy pecador. Que he defendido tantas veces, Señor. Pero es bonito pensar que además que el Señor, a pesar de eso, no deja de confiar en mí. No deja el Señor de pedirme que sea apóstol, que anuncie su resurrección. Bueno, pues terminamos ya nuestra oración. Junto a María Magdalena, o quizás, mejor dicho, junto a María, la Madre del Señor, estaba María Magdalena. Allí la protagonista es el Señor y la Virgen. María, Madre del Señor, está junto al Señor. Yo creo que también María Magdalena debe tener un amor muy especial con María Santísima, y que la acompañó, estuvo con ella. Y en la cruz, María, la Madre del Señor, está junto a él, de pie. El dolor era profundísimo, pero también la esperanza en la resurrección. Las dos Marías, cada una en su sitio, están junto al Señor. Qué consuelo tan grande para Cristo. Que tú y yo seamos un consuelo para el Señor. Que
que tú y yo con las cosas que hacemos todos los días, especialmente en nuestro trabajo profesional y especialmente las cosas que ordinariamente tenemos entre manos, seamos un consuelo para el Señor, como lo fue María Magdalena y como lo fue especialísimamente María, la Madre de Jesús. Nos encomendamos a esta mujer. Nos impresiona su vida, nos impresiona su conversión y nos impresiona sobre todo su amor al Señor. Ojalá tengamos también nosotros la fe de María Magdalena. A ella, Santa María Magdalena, le pedimos todo esto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.